Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a nuestro seminario del día de hoy. Estamos contentos que nos acompañen en esta sesión en la que vamos a hablar sobre comunicación efectiva en tiempos de COVID. Este es un seminario orientado para nuestras compañías afiliadas y para conversar un poco acerca de las necesidades de comunicación de las aseguradoras y de nuestro rol como ejecutivos de las aseguradoras en este momento importante de pandemia. Nos acompaña Media Coachers, que es una empresa consultora de comunicación, y su director general es Ricardo Rivas, que nos acompaña también y quien estará conduciendo el día de hoy esta conferencia. Ricardo es comunicador de amplia trayectoria. Su empresa Media Coachers fue fundada en el 2010. Hacen consultoría de comunicación corporativa que está enfocada en asesoría y también en formación en comunicación a las personas, a las empresas y a las instituciones, atendiendo mercados locales en El Salvador y también regionales, ¿verdad? A nivel de Centroamérica y otros países. Su experiencia va desde la construcción y manejo de un mensaje, ¿verdad? Tanto en medios digitales o en medios tradicionales, hasta también cómo cuidar la reputación, cómo manejar crisis, cómo hablar en público, la inteligencia emocional y otras habilidades personales y comunicacionales que debe tener un ejecutivo. Es el formador principal de los programas de Media Coachers y se mantiene también en constante actualización respecto a estos temas de comunicación y áreas afines. Anteriormente, Ricardo trabajó y fundó y dirigió radioemisoras como La Femenina, YSU, Carnaval y Siglo XXI en El Salvador, y ha producido también y presentado programas de televisión y radio, entre los que destacan TSC Noticias y Frente a Frente TSC, Éxitos Musicales, entre otros, ¿verdad? Él ha sido también director de producción de canales de televisión. Con esa experiencia que tiene Ricardo en comunicación, le vamos a sacar el jugo hoy. Y son todos tuyos, Ricardo. Bienvenido nuevamente. Muchas gracias a vos, a Media Coachers, por esta oportunidad que nos dan de compartir un poquito de su experiencia y que también las compañías puedan conocer un poco de estas recomendaciones valiosas que yo sé que has dado en las oportunidades que he tenido de escucharlos. Así que muy buenos días y muchas gracias a todos. Bienvenidos. Les pedimos que pongan por favor sus micrófonos en silencio mientras estamos escuchando la conferencia. Al final vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas. Pueden utilizar la opción de levantar la mano o el chat. Muchas gracias. Buenos días a todos. Mil gracias por hacer tiempo para esta reunión. Yo primero debo agradecer a la Cámara Hondureña de Aseguradores, a Leslie Araujo, su gerente, a todo su equipo que ha hecho posible que tengamos este webinar. Lo único que no lamento es no estar con ustedes en Honduras. La última vez que estuvimos trabajando en Tegucigalpa y en San Pedro Sula, nos las pasamos de maravilla. Me encantó regresar a Tegucigalpa. Tenía años de no ir y me sorprendió lo linda que está. Y me sorprendió San Pedro Sula, que no conocía. Y bueno, Leslie sabe que nos las pasamos muy bien y trabajamos muy duro. Y en cuanto pase esta pandemia, esperamos definitivamente estar de nuevo en San Pedro Sula y en Tegucigalpa y conocer La Ceiba también, que dicen que es muy bonito, y Trujillo, todos estos sitios alrededor del Caribe hondureño que tanto nos gustan. Así que de verdad, muchas gracias. Nos sentimos muy contentos de poder estar con ustedes esta mañana, platicando sobre un tema que yo digo que a todo ejecutivo le debería de interesar, ¿no? Comunicación en tiempos de COVID. Vamos a ver, esta charla tiene un nombre y un apellido. Comunicación es el nombre, pero en tiempos de COVID es el apellido. ¿Sabes? Porque también hay comunicación en tiempos de no COVID. ¿Ya? Es una diferencia fundamental. Ya, veremos que es por supuesto, por lógica cae, que es diferente comunicar en medio de una crisis global y pandémica, y una pandemia como la que estamos viviendo, que
comunicar en tiempos normales. Miren, estamos en una realidad sin precedentes. Si uno se pone a pensar, ¿cuándo fue la última vez que una crisis nos afectó a todos y al mismo tiempo y con esta intensidad? Uno diría, la crisis del 2008. Bueno, pues sí, fue una crisis económica, pero no, para la crisis del 2008 no pasamos encerrados meses y meses, ¿verdad? No hubo limitaciones de viaje, hubo limitaciones económicas, pero esta crisis que estamos pasando es una crisis realmente sin precedentes. La última que se recuerda fue aquella influenza H1N1 en el año 1918, en aquel lejano 1918 que se llamó la influenza española, que realmente no fue española, fue una pandemia mundial que dejó muchos millones de fallecidos. Eso es lo único que tenemos, digamos, recordatorio nosotros, pero lo que estamos viviendo es como una cosa muy especial. La industria del seguro está como muy, digamos, muy acostumbrada a contingencias como los desastres naturales, los ciberataques, la criminalidad. Pero vamos a decirlo, que el tema de cuarentenas, de cierres de empresas, de gravedades de semanas y meses por afecciones de COVID, de limitaciones de viaje, bueno, pues no son contingencias a las que las compañías de seguro y otras empresas estén acostumbradas, vamos a decirlo así. Entonces, independientemente de lo que ocurra, independientemente de la etapa en la crisis en la que estamos, ¿verdad? Cada país está en una etapa diferente, pero independientemente de lo que ocurra, ya estamos en una realidad diferente. Ya estamos entrando a una normalidad que está llegando para quedarse, ¿no? Y parece mentira, pónganse ustedes a pensar. Mi esposa fue un día de estos a PriceMart y ya está Navidad puesta. Todo como que fuera Navidad. Y casi que decimos, pero si la última vez que fuimos, apenas estaban quitando eso. ¿Me explico? Como que el tiempo ha pasado volando y rapidísimo. Es decir, hay una realidad tan diferente entre febrero, marzo del 2020 y septiembre del 2020 que hubiera sido inimaginable si a nosotros nos lo hubieran dicho a fines del año pasado. Claro, estamos ya ante una sociedad que es más digital, que es más redárquica, es decir, menos jerárquica, más redárquica, y una sociedad que es más colaborativa, ¿no? Con empresas más colaborativas porque ni modo, hemos tenido que trabajar a través de todos estos medios, colaborativamente hablando, utilizando aplicaciones que antes ni sabía que existían, ¿sabes? Y son cambios que realmente no es que han aparecido de la noche a la mañana, ¿verdad? No, son cambios que ya venían ocurriendo. Todos estos medios, Zoom, Asana, Basecamp, Teams, Yammer, Slack, todas estas aplicaciones colaborativas, hombre, pues ya estaban ahí. Lo que ha ocurrido es que la eclosión, el impulso de esta fuerza de la pandemia ha hecho que aquello se profundice, que se acelere. A mí me da risa este tweet que leí aquel día de una publicación del MIT, donde decía, ¿quién está liderando la transformación digital en tu empresa? Y le ponían tres opciones. El Chief Executive Officer, el CEO o el CTO, que es el Chief Technical Officer, o el COVID-19. Pues la gente dijo el COVID-19 y ocurre puesto en caricatura esto que pintó este caricaturista también, ¿verdad? Reunidos en una sala, ¿verdad? Ahí en un piso 60 en Estados Unidos, y probablemente el CEO diciéndole a su equipo, tranquilos, esto de la transformación digital para que se concrete, faltan años. Pero venía atrás esa gran piedrota, ¿verdad? Ese gran mazazo del COVID que ha venido a acelerar aquello que ya había comenzado. Entonces, ¿qué es lo que está produciendo todo esto en las empresas? Bueno, pues una adopción masiva de la tecnología. Flexibilidad laboral. Antes, en algunos países era pecado hablar de flexibilidad laboral. Ahora es pecado no hablar de eso, ¿no?
hay que comenzar a pensar en planes en donde, bueno, pues haya una mezcla inteligente de trabajo en casa y trabajo presencial, de acuerdo a la pandemia, pero también de acuerdo a la eficiencia. Nos hemos dado cuenta que podemos trabajar muy bien también de otras maneras que antes hubieran quizás significado pérdida de tiempo, pérdida de productividad. Pero ha aparecido también una gran necesidad a las empresas, y no es porque nosotros nos dediquemos a esto, pero es que es la realidad, necesidades comunicacionales, necesidades de habilidades en comunicación. Hay una empresa que ustedes seguramente conocen, Basecamp, que es para trabajar proyectos en línea conjuntamente en las empresas, pues tiene una guía de comunicación interna. Y aquel día, revisándola, me encontré con este quote que me pareció genial. Las empresas no tienen problemas de comunicación. Las empresas lo que tienen son problemas de mala comunicación. Y por eso entonces es que nosotros hemos armado este pack, le hemos puesto six pack, que no tiene nada que ver con el six-pack que ustedes a lo mejor estén pensando, ¿ya? Donde hablamos de varios temas, ¿no? De marca personal y reputación en línea, de manejo de tu marca personal en LinkedIn, de las claves de liderazgo en la pandemia, de presentaciones de alto impacto para que puedan ser, digamos, puestas en escena en estos medios de Zoom, Meet, Teams, etcétera. Y ahí adentro está digamos que para nosotros es el segundo seminario de este Six-Pack, que es comunicación efectiva en tiempos de COVID-19. Y tiene 6 partes. Partes breves. La primera, crisis de comunicación. Después vamos a ver otra relación, crisis y personas. En la parte 3 vamos a ver las claves de tu comunicación. Canales de comunicación, la parte 4, la parte 5, oportunidades en este momento, muy, muy importantes, y una conclusión que vamos a tener al final, que va a resumir el principal mensaje de esta sesión de trabajo. Entonces, vamos a la parte 1, ¿verdad? Crisis y comunicación. Y ya decíamos, comunicar en una crisis es diferente a hacerlo en tiempos normales. Yo creo que ya estamos claros en eso, ¿sí? Y tenemos que pensar en 2 cosas claves para nosotros aseguradores. La comunicación, la buena comunicación, genera cercanía y confianza. Y lo nuestro es un negocio de confianza. Nuestros clientes, si confían en nosotros, ahí estarán. Si por alguna razón comienzan a desconfiar, entonces comienzan a un poquito a hacer el zapping de aseguradora, ¿no? ¿Ya? Que es lo que, digamos, no queremos en el buen sentido de la palabra, ¿no? Pero también las crisis generan incertidumbre. La comunicación genera certidumbre. Y nosotros somos un negocio de certidumbre. Entonces, si nosotros tenemos confianza y tenemos certidumbre, pues la cosa va bien. Y la buena comunicación, sobre todo en momentos como estos, es muy importante para generar ese candado que ata nuestros negocios o que cierra nuestros negocios de la confianza y certidumbre en nuestros clientes. Mientras nuestros clientes tengan confianza y certidumbre, van a estar bien. Y ustedes van a estar bien, por supuesto. Aquí entonces hay que tener un cuidado a no entrar en una visión de túnel que le llaman los expertos y que están insistiendo mucho en este momento. Cuidado, empresas con la visión de túnel. ¿A qué me refiero? A que las empresas tienen retos económicos, tienen retos relacionales, tienen retos reputacionales, normalmente. El problema es cuando en una crisis como esta, las empresas se meten en un túnel y dejan de ver todo lo que no sea dinero. Es decir, solo veo la parte económica, que es muy importante, es súper importante, es fundamental, ¿no? Pero si yo me meto en esa visión de túnel, si ese es mi único enfoque, solo ver la parte económica de la empresa, entonces puede ser que a la salida de la crisis tenga problemas. Vean, el 50% del valor total que tienen en el mercado las grandes compañías ahora en Estados Unidos y en Europa, el 50% viene de su reputación. Es decir,
Es muy importante las finanzas, la sanidad de las finanzas, a la hora de hacer, por ejemplo, un due diligence, el tamaño, lo que ustedes quieran. Pero el resto lo pone el respeto, la confianza, la empatía, el buen goodwill que tengan estas empresas en su reputación. Y la reputación tiene mucho que ver con la comunicación. Entonces, yo no me puedo meter en una visión de túnel donde yo solo esté viendo la rentabilidad, las ventas, la rentabilidad. Eso está muy importante y hay que verlo. Pero tengo que ver otras cosas. Si yo me meto en esa visión de túnel, pierdo perspectiva. Y al pasar la crisis, porque las crisis, todas las crisis pasan, voy a haber perdido valiosas oportunidades. ¿Oportunidades de qué? De comunicarme con los colaboradores, de comunicarme con los clientes, de comunicarme con cercanía, con stakeholders, accionistas, por ejemplo, reguladores, etcétera. Oportunidades que después nos va a costar más recuperar. Y esta es una responsabilidad que corresponde a líderes como ustedes, a tomar estas decisiones, ¿no? Es tarea de líderes. Vean ustedes, hay un estudio reciente de una consultora que se llama Kantar, que tiene versión en español y versión en inglés, sobre cómo está afectando o cómo ha afectado la pandemia a las empresas. Y vean lo que dice, que me parece súper interesante y quizás será la única alusión que voy a hacer a la comunicación externa de las empresas, porque me quiero centrar un poquito más en la comunicación interpersonal y la comunicación interna. Vean, dice, estamos viviendo un fenómeno habitual, pero que no deja de ser extraño. Un enfoque en el corto plazo que hace que muchas marcas dejan de aprovechar lo que es a la vez una oportunidad, mayores audiencias, y una necesidad de conectar con públicos en un momento sensible. Dejar de comunicar en un momento como el actual permite ahorrarse algo de cash, ¿verdad? A corto plazo, pero es malísimo para la solidez de la marca y sobre todo para sus ventas. Según un estudio de la empresa de investigación, Kantar, sobre comunicación y consumidores, el 50% de las ventas perdidas por una marca se debe a la desinversión publicitaria, es decir, a desaparecer del mapa. Y ahora inversión publicitaria no necesariamente estamos hablando de medios tradicionales, hombre, que también, pero estamos hablando de medios sociales, de medios personales. Es decir, dejar de comunicar en una crisis es un gravísimo error. Bien, parte 2. Crisis y personas. Hay una relación muy importante porque hemos sido nosotros las personas, los destinatarios, los receptores de esta crisis, ¿verdad? Todos nosotros en estos tiempos, en estos meses desde marzo, todos aquí en Honduras, en la China, en cualquier parte, hemos estado, digamos, tratando de adecuarnos probablemente a un ambiente de trabajo en la casa que quizás no teníamos dispuesto. Pues no todos teníamos un estudio o una oficina en la casa, encima de los niños ahí, entonces pues unos trabajan en el comedor, otros en el cuarto, en fin, preocupación por la salud de familiares y amigos, conciliación entre el trabajo y, bueno, todavía estamos en esto, ¿no? Me imagino que en Honduras también, aquí en Salvador estamos en ese tema, ¿no? Los niños en la casa, a través de medios digitales, entonces, ¿cómo concilio el trabajo de la casa y el trabajo o el estudio de nuestros hijos, ¿verdad? Presiones económicas, por supuesto, presiones económicas, en fin. Y si a esto le vamos sumando contagiados, fallecidos, fake news, chambres, cuántos chambres, cuánta mala comunicación también no hemos escuchado en estos días, ¿no? Que dicen que el pipí de los niños es bueno para curar el COVID, que dicen que las gárgaras con bicarbonato y limón, no sé qué cosas quitan el COVID. Es decir, es una serie de cosas y de bullas alrededor del tal COVID que a uno, bueno, lo pone con incertidumbre, le genera estrés, ansiedad, irritabilidad, etcétera, 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 ¿no? Este estudio de Ipsos, que es una consultora de mercado, nos dice cómo se siente la gente ahora, ¿verdad? Y la gente, bueno, se siente vulnerable, débil, le puede pasar cualquier cosa.
se siente impaciente para regresar a la vida normal. Y este estudio fue hecho en marzo. Imagínense ustedes, en marzo, ¿cómo estaremos ahora? La gente se siente ansiosa acerca de su salud, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay otro estudio también muy interesante. Y todo esto lo estoy poniendo al inicio de este webinar porque me interesa que entendamos que no es lo mismo comunicar a gente que está tranquila a Dice, gente que está con todas estas mire, preocupaciones. ahí le mandó una documentación una señora que se llama Evelyn Galdames. Disculpa, Ricardo, ya resolvimos. Ok, entonces vean este estudio de un profesor de la Universidad de Northwestern en Chicago. Cuanto más estricto y duradero haya sido el aislamiento, más graves son los impactos psicológicos en la gente. ¿Ya? Nosotros hemos tenido aislamientos prolongadísimos, hemos estado meses encerrados y esos son nuestros clientes. Esas son las personas con las que tenemos que comunicarnos. Tenemos que entender eso, porque si no, no vamos a comunicar igual. Entonces hay un pre y un post marzo 2020 y esto hay que entenderlo, porque si nosotros lo entendemos, si nosotros estamos conscientes de esta realidad, vamos a empatizar mejor, vamos a conectar mejor, vamos a comunicar mejor. Parte 3. Claves de tu comunicación. O sea, ¿qué consejos les podemos dar nosotros como una oficina que se dedica las 24 horas del día prácticamente, porque siempre estamos pendientes de nuestros clientes, a ayudarles a comunicar estratégicamente a su compañía o a sus directores, a sus ejecutivos, ¿verdad? Y por eso tenemos estas sesiones de formación. ¿Qué cosas les pudiera decir yo en este momento que les pueda servir para su negocio? También hay que decir que tenemos una sesión de comunicación para la venta, que no está aquí, pero digo, esto en términos generales. Bien. Número 1, clave 1. Adapta tu comunicación de acuerdo a la etapa por la que vayamos pasando. No es lo mismo marzo 2020, mayo 2020, a septiembre 2020. La crisis lleva determinados momentos. Las crisis no son estáticas. Tu comunicación tampoco puede ser estática. Claro, uno dice, bueno, ¿y ahora en qué etapa estamos? ¿Ya? ¿En qué etapa estamos? ¿Qué es lo que más le estará preocupando a la gente ahorita? Si a mí me lo preguntan, yo diría que le preocupan dos cosas, por encima de la salud y todo esto que por supuesto preocupa, pero les preocupa qué va a pasar con el colegio de sus hijos, cuándo va a ser esto presencial de nuevo y cómo vamos a regresar a la oficina o cómo vamos a ir haciendo, digamos, la transición entre el teletrabajo y la parte presencial. Digamos, esto es lo que a mí se me ocurre, pero cada quien tiene que hacerse esta pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que más le preocupa a la gente con la que yo estoy trabajando? En este caso, a mis clientes. Entonces hay que adaptar la comunicación de acuerdo a aquello que tú crees que a la gente le preocupa. ¿Ya? Parece simple esto, pero no lo es. Hay que darle pensamiento. Hay que agarrar, ¿verdad? En la cartera, cliente por cliente, ¿verdad? Hay que pensar en los asesores de seguros. ¿Cómo se sienten? ¿Qué dificultades están teniendo ellos a la vez con sus clientes? En los corredores. Y adaptar tu comunicación a la etapa en la que la gente está viviendo, en tus stakeholders, en tu grupo de interés. De nuevo, corredores, aseguradores, clientes, directivos, público interno que trabaja contigo, digo, colaboradores internos, etcétera. Bueno, pues requiere escucha, requiere cercanía, requiere paciencia. Y alguien me va a decir, ¿y esas son claves de comunicación? Por supuesto que son claves de comunicación. Por supuesto. Escucha, cercanía, paciencia, requiere empatía, requiere compasión, requiere ponerse en los zapatos del otro. Yo te puedo dar 1000 claves de comunicación, pero si no soy empático, si no soy paciente, si no tengo la humildad de saber escuchar, pues cualquier clave de comunicación va a fallar. ¿Ya? Entonces, esto es muy importante. Clave 2. Prepara tu comunicación.
en su fondo y en su forma. Y no solo me refiero a un webinar que a lo mejor voy a dar, no, me refiero a la reunión que vas a tener con tu equipo, a la reunión de estatus que vas a tener, prepárala en su fondo y en su forma. Porque la comunicación, para que sea efectiva, tiene que ser oportuna, ¿no? Yo una cosa bien preparada y bien dicha, bueno, puesta en el lugar y en el momento equivocado, pues no funciona. Pero digo, siempre es bueno preparar lo que voy a decir, aquellos temas con los que voy a abordar mi reunión, cuál va a ser mi mensaje de esa reunión, prepárala. Y uno dice, pero ¿hay algún esquema para preparar la reunión? ¿Qué tal y cual? Bueno, pues no sé, pues agarro una hoja de papel o agarro un post-it, ya, una cosa tan sencilla, y pongo objetivo, mensaje, cosas que no quiero decir. ¡Pum! Y lo tengo en mi carpeta, lo tengo enfrente. Yo aquí, por ejemplo, tengo un mensaje que no quiero que se me olvide. Así de sencillo, así de sencillo. Hay que preparar lo que vas a decir. Y no se necesita tener un mind map o una aplicación para preparar una reunión. No, hay que preparar tu reunión y ese será objeto, si ustedes quieren más adelante, de otro webinar de cómo preparar la reunión. Pero los mensajes hay que prepararlos. Y nosotros solemos decir en la oficina, vuélvete un experto en saber qué decir, cómo decirlo y en el momento preciso para decirlo. Si tú sabes qué decir, tu mensaje, cómo decirlo, las formas de comunicarlo y el momento oportuno, estás hecho. Bien, decíamos, eso es la forma, ¿verdad? Ahora hablemos del fondo y después hablaremos rápidamente de la forma. Entonces, da fondo a tu comunicación. Ahora la gente quiere que seas natural, quiere que seas sincero, te quiere ver transparente, te quiere ver coherente. Esto que los americanos dicen walk the talk, es decir, haz lo que predicas. Ustedes seguramente han escuchado hablar del storytelling, ¿verdad? De que ahora pues hay que contar una historia para hacer creíble tu comunicación. Sí, hay que contar una historia, pero hay que vivir la historia, ¿ya? Walk the talk. Storytelling, pleca, story doing. Es decir, hago lo que predico. Esto es muy importante. Y yo digo que finalmente en este tema del fondo de la comunicación, yo digo que hay que tratar de ser la mejor persona posible. Entre mejor persona seas, mejor será tu comunicación. Es que no hay de otra. Entre mejor persona seas, mejor será tu comunicación. Ser una buena persona, compasiva, natural, sincera, leal. Social skills ahora, o habilidades blandas, son tan importantes como las mismas técnicas de comunicación y yo diría con la experiencia que ya tengo de tantos años que son más importantes que las mismas técnicas, aunque por supuesto no hay que abandonar las técnicas. Otra cosa que solemos decir nosotros en Media Coachers, sentirse valioso, respetado y apreciado ayuda a que las personas adopten una actitud receptiva, abierta e integradora. Por eso digo, si la persona con la que tú te estás comunicando, de tu equipo, tu cliente, se siente valioso, respetado y apreciado, todo va a caminar bien. Ahora, ¿cómo le damos forma a nuestra comunicación? Bueno, para que tu comunicación llegue y sea efectiva, ya decíamos, hay que prepararla. Hay que ser breves en la comunicación. Entre más breve, mejor. En comunicación decimos, como en muchas cosas de la vida, menos siempre es más. ¿Ya? Tienes que ser claro y positivo, sin chance que la gente te malinterprete. Claro y positivo. Tienes que ordenar tu mensaje, ordenarlo. Claro, y para ordenarlo hay que prepararlo, ¿verdad? Y tengo que ser repetitivo. Aquello que yo preparo lo tengo que repetir. Y si tengo un mensaje para una reunión X, ese mensaje que ya pensé, que ya preparé, pues lo tengo que repetir una y otra vez de diferentes formas. Y eso podría ser sujeto de otra sesión para ver cómo preparamos los mensajes. Cuida tus gesticulaciones o lo que se llama el body language, el lenguaje corporal, que es mucho más poderoso
que el lenguaje oral. Y esta es una de las limitaciones que tenemos ahora en las teleconferencias, ¿no? Porque estamos en un cuadrito, ¿no? Y nos estamos limitando con nuestro lenguaje corporal que le da mucha fuerza a la comunicación. Cuida la velocidad con la que hablas. Uno no puede hablar siempre con la misma velocidad. Cuando hace énfasis, tienes que bajar la velocidad, ¿ya? Y decir, ¿saben qué? Esto que les estoy diciendo en este momento es muy importante. Importantísimo. Estos cambios de velocidad, de tono, son por lo general muy efectivos. Las frases no pueden ser frases largas, interminables, sino que y puedes intercalar frases cortas con frases un poquito más largas. Y lo que te decía, tu lenguaje corporal hay que comunicarlo muy bien. Hace poco Michelle Obama dio un discurso para no sé qué cuestión en la convención demócrata, creo que era para la propuesta del candidato Biden, y dio un discurso fenomenal. Y una experta a la que yo sigo, que se llama Carmine Gallo, tocó los 3 puntos del discurso y a mí me encantaron, se los comento rápidamente. Habló sobre el mensaje, cómo lo habían escrito, cómo lo había dado y cómo lo había gesticulado. Y decía que en el mensaje, bueno, sobresalía esto, ¿no? Que variaba la longitud de las frases, que hacía contrastes sobre lo que era el otro y sobre lo que sería su candidato, por ejemplo. Utilizaba metáforas, ¿ya? Analogías. Luego, en la parte de su delivery, bueno, pues resaltaba las palabras claves, cambiando el volumen de la palabra, haciendo una pausa antes, se le quedaba viendo un poquito a la cámara. Nosotros ahora estamos frente a una cámara, ya todos. Entonces, tenemos que saber que ese puntito verde que tenemos enfrente es, ahí están los ojos de la otra persona, no están aquí en la diapositiva. Tenemos que estar constantemente sabiendo ver a la cámara, ¿verdad? Y también hablaba de los gestos, cómo transmitía, ¿verdad? Con sus gestos lo que ella deseaba transmitir. Y esto pasa por saber mover los brazos, saber mirar a la cara, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, son cosas que en comunicación son básicas. Claro, uno no puede estar como muy pendiente de los gestos, tiene que saber las cosas básicas. Cuando yo estoy con un cliente, por ejemplo, uno de los gestos que más me pueden arruinar un buen parlamento, digamos, una buena venta, un buen discurso, un buen texto que he preparado, es si yo muevo mucho las manos. Esta es una de las cosas que más descomunica, cuando yo muevo mucho mis manos, ¿ya? Y las abro y tal. No, yo mis manos las tengo que mantener siempre dentro de una caja imaginaria, se llama The Clinton Box, ahí después les cuento por qué, en otra ocasión, pero a la gente le da como confianza cuando la persona que me está hablando, sus manos las mantiene dentro de una caja imaginaria y gesticula así, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Clave 3. Yo les recomiendo que cuiden 2 énfasis muy importantes, absolutamente necesarios. El primero, tu disciplina de mensaje. Repite, repite, repite. Pero para repetir, 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 hay que preparar, preparar, preparar aquello que yo quiero decir. Y lo digo en mi correo electrónico, lo digo en mi reunión, lo reitero en mi WhatsApp. Si hay una comunicación oficial, lo reitero a través de un hashtag, por ejemplo. Mi mensaje. Toda reunión, ya no digamos de venta, tiene que tener un mensaje. Mire, fíjese que yo tengo 17 mensajes ya ordenados. Imposible. Yo no me puedo meter 4 barras de chocolate en la boca, aunque quisiera, no me caben. Me cabe una. Y forzada 2. ¿Me explico? Así es el cerebro humano. Me cabe un mensaje o 2 mensajes. Si yo lo comienzo a hablar de la mar y sus conchas al tipo, y después cuando voy terminando la reunión, pues ya se me olvidó el mensaje, pues entonces perdí el tiempo. Entonces hay que preparar el mensaje. Y hay que saberlo poner al inicio de la sesión, en medio de la sesión, al final de la sesión. Repetir tu mensaje. Y luego, segundo, toda nuestra comunicación tiene que ser muy, pero muy visual. Muy visual. 60,000 veces más rápido. Yo cuando estuve en Honduras, hace 2 años, le dije a un equipo de corredores y de colegas de ustedes
de que la mente procesaba 60 veces más rápido las imágenes que los textos, pero ahora hay un nuevo estudio de esta compañía que se llama contentmarketing.com, ustedes lo pueden chequear, dice 60,000 veces más rápido el cerebro entiende, procesa las imágenes que los textos. Por tanto, mi comunicación siempre tiene que ser muy, muy visual. Y para eso una buena presentación en PowerPoint o en Keynote, en lo que ustedes quieran, es fundamental. Nosotros hemos preparado desde hace ya muchos años y hemos venido actualizando un seminario que se llama Presentaciones Corporativas de Alto Impacto. Y la gente que lo ha tomado y que ha puesto en práctica estas recomendaciones y estos softwares, me han dicho, Ricardo, nos ha cambiado la vida y la forma de presentar. Ya, porque, claro, nosotros generamos conceptos con nuestras imágenes. Hay imágenes que no necesitan textos, pero yo tengo que saber cómo ponerlas, dónde buscar estas imágenes. Si ustedes me dicen, fíjate que nuestras presentaciones son bastante numéricas, pues no importa, da igual. Para todo hay softwares o plantillas en donde yo solo copio y pego. Entonces, mis presentaciones de venta, las presentaciones de venta de mis proyectos, de mis servicios, deben ser muy visuales. Deben tener muy poco texto y deben de ser muy gráficas. ¿Cómo han sido tus presentaciones últimamente? Probablemente poco visuales, probablemente muy llenas de texto y probablemente poco gráficas. Eso hay que corregirlo porque eso es fundamental en la comunicación ahora. Tus presentaciones deben ser infográficas, ordenadas, bien diseñadas. Y entonces uno dice, pero si yo no soy diseñador, bueno, pues para esto hay empresas como la nuestra que te puede ayudar y no estoy vendiendo mi seminario, pero es que a la gente le cambia la vida cuando entiende esto, ¿no? Y ve que hay una plantilla ahí donde solo copy-paste y después yo vengo y le cambio el color y la letra y todo lo que yo quiera, pero ya me dio el diseño, ¿verdad? Tienen que ser presentaciones, aparte de muy bien diseñadas, pues con un delivery o con una muy bien presentadas, ¿ya? Y ahora hemos dicho algunos tips para hacer bien una presentación en una reunión, etcétera. Ya les decía yo que para esto es fundamental tener plantillas que nos apoyen, porque nosotros no somos diseñadores, ni queremos serlo, no tenemos tiempo, tenemos que vender, tenemos que producir, etcétera, etcétera, pero ya hay otros que producen estas plantillas. Y, por ejemplo, esta es una imagen que yo tengo en la presentación corporativa de Media Coachers para el 2020. Entonces pongo un poco sobre nuestra historia, 10 años caminando, qué sé yo. Bueno, a mí esta configuración que se ve tan profesional no se me hubiera ocurrido si no hubiera visto antes esta plantilla. A esto me refiero. Entonces yo compro una plantilla de estas que cuesta, no sé, $10, $12 y que trae 300 slides para que yo pueda ver infográficos, gráficas de barras, cómo organizar las fotos, etcétera. Y yo solo sustituyo. ¿Ve? O sea, esto no es que yo me lo inventé, no. Aquí me dice a dónde tengo que poner la foto, qué tipo de letra y solo sustituyo. ¿Ya? Este es de otra plantilla que tengo, que es muy buena. Entonces, bueno, les quiero mandar un saludo a mis amigos hondureños, entonces yo solo sustituyo. ¿Ya? ¿Y cómo hizo ese degradado? Yo no sé. Yo simplemente vi que así era aquí me dijo, inserte aquí la foto, aquí pongamos este texto, si no me gusta este tipo de letra lo puedo cambiar, qué sé yo. Yo lo dejé así. Ven, y así hay plantillas para cuadros financieros, hay con movimiento, sin movimiento, hay data charts para plantillas financieras. Es decir, presentar las cosas de forma diferente a lo que todo el mundo las presenta. Eso habla bien de ti y eso comunica muy bien. También en el seminario les contamos un poco dónde llegar a traer estos motion backgrounds para que de repente tu presentación tenga como pues un poquito de movimiento y despierte a la gente, ya, o tenga un efecto así, cosas que a lo mejor te cobraría una agencia publicitaria por hacerte estos efectos, tú los tenés en 5 minutos en tu compu y solo le pegas tu logo y ya estás, y estás haciendo una cosa totalmente diferente. Bien, canales de comunicación. Vamos a ver cómo vamos con el tiempo.
Bien, canales de comunicación, parte 4. Bien, hacia afuera, los canales de comunicación que están funcionando ahora en esta crisis, pues obviamente son las redes sociales, ¿ya? Facebook, LinkedIn, sí, Instagram, Twitter. Especialmente, yo les animaría a entrar a LinkedIn y mover su perfil en LinkedIn. ¿Qué aplicaciones están ahora para comunicarse hacia afuera? ¿Qué canales? Bueno, pues está Zoom, Meet, Teams, Skype, Zoho, etcétera. Para mails y chats, bueno, pues el WhatsApp particular o el WhatsApp Business. Signal, que es ahora, digamos, ahora dicen que es el más privado de todos, yo ya ni sé. Pero bueno, Signal, estamos usando Signal, Telegram o los tradicionales mails. Y también, por supuesto, a quienes les dé el presupuesto, y ustedes como aseguradora saben que es muy importante siempre usar los medios tradicionales, la radio, la televisión, la prensa escrita o la prensa digital y los outdoors, que al menos aquí en el país han tomado mucho auge a raíz de los embotellamientos. Para comunicar hacia adentro de la empresa, ¿qué canales recomendamos nosotros? Bueno, Facebook, por ejemplo, a través de los grupos cerrados, sigue siendo pues una muy buena forma de comunicarte, pero si tú me preguntas a mí, y no será mejor una red social corporativa como esta, pues yo te diría sí. En vez de usar grupos cerrados, utilizo Workplace, que es una herramienta de Facebook, para tener ahí como una red social particular para mi empresa, ¿verdad? Con un feed, con la posibilidad de armar grupos, de compartir, de tener una buena comunicación interna, que me parece que es fundamental hoy en estos días. Luego, chats, también los chats, y aquí vuelve a aparecer el famoso Signal, ¿verdad? También Telegram, cualquiera de estos, y aplicaciones para hacer lo que estamos haciendo, para trabajar proyectos en conjunto, para tener, digamos, como un twist colaborativo, y ahí está Zoom, Meet, Teams, Skype, Zoho, Basecamp. Nosotros en la oficina utilizamos Asana, que es una aplicación, es una herramienta para ir viendo flujos de trabajo que nos ayuda a ser pues, más eficientes. ¿Y las teleconferencias son parte de la nueva normalidad? Pues yo diría que ya no, ya son la normalidad. Y entonces yo tengo que cuidar muchísimo cómo hago mis teleconferencias. Y yo veo ahora entrevistados en televisión, en los programas de opinión, o cuando tengo teleconferencias con clientes, que lo único que les veo es la barriga y al fondo está la cabeza. ¿Me explico? O que solo les veo la papá y el techo de la casa o donde estén. ¿No? Hay que tener mucho cuidado con con el cuidado de la luz, el cuidado del color de la ropa, de la iluminación. Podemos hablar de esos tips cuando ustedes quieran. Ahorita se me ocurre decirles dos que tres cositas, ¿verdad? La primera es, por favor, pongan la cámara al menos a la altura de los ojos, al menos a la altura de los ojos, ¿verdad? No pongan su cámara abajo, la gente suele hacer esto, ¿no? Agarra el celular y se pone a hacer la videoconferencia aquí. ¿Y qué es lo que te ven? Pues te ven o parte de la barriga o parte de la papada y al final se ven dos chiburitas que son tus ojos, ¿verdad? Y todo el techo de la casa. Eso es fatal, eso te mata cualquier mensaje, ¿sabes? Hay que cuidar un poco la luz, ¿ya? Las paredes, entre más claras sean, mejor refleja la luz y te da una mejor impresión. Si estás en una teleconferencia, pues a mí me gusta decirles que le suban el brillo a la pantalla, porque la luz azul de la pantalla te ayuda a iluminar mejor. ¿Eh? La luz de la pantalla de tu computadora es muy buena. Y así, ¿verdad? Hay una herramienta por ahí que se llama Crisp, K-R-I-S-P, Crisp. Es una aplicación gratuita que te ayuda a reducir el ruido, ¿verdad? Que, no sé, ladra un perro por ahí o que tu esposa grita algo por allá o un niño pega un te ayuda a reducir notablemente el ruido ambiente. Lo mejor para eso es invertir unos dólares en una cosita de estas y ahí estás hecho. Y mucho cuidado, pero muchísimo cuidado con lo siguiente. En sus redes sociales, en sus chats, en sus grupos de trabajo, tengan cuidado con todo esto, ¿no? Con lo que los americanos llaman red flags. Cuidado, bueno,
con los insultos, drogas y alcohol, pues eso creo que es una obviedad, ¿no? Y no es el caso para este público. Pero cuidado con los errores de ortografía, con los errores de gramática, cuidado con eso porque eso nos da muy mala comunicación, muy mala reputación. Y nosotros insistimos muchísimo en el webinar de marca personal en estos puntos. Ya, yo puedo tener una muy buena comunicación, un buen mensaje, pero de nuevo, si pongo mal la cámara de mi celular, de mi laptop, de mi tablet, de lo que sea, donde estoy comunicando, o cuando escribo como, no sé, como escribiría un adolescente, pues entonces no hay buen mensaje que compense esto. Y ya para ir terminando, parte 5, oportunidades. ¿Qué oportunidades de comunicación tenemos en la nueva realidad? Vean, con mis colaboradores, tengo oportunidades fabulosas en este momento. Con mis clientes, con los reguladores, con los accionistas. Estos para mí son 4 campos fundamentales que con una comunicación bien pensada, con medios sencillos, baratos, porque ¿qué te puede costar una aplicación que es gratis? Nada, ¿ya? Yo puedo hacer muchas cosas. Con mi equipo. Bueno, pues con mi equipo, orientación. ¿Qué es lo que la gente busca de sus jefes en esta pandemia? Orientación, seguridad, certidumbre. Hay que hacerle saber a la gente internamente y también a nuestros clientes cómo estamos abordando la seguridad personal para cuando, por ejemplo, lleguen a las agencias, ¿ya? Cómo para el público interno, cómo serán también estos aspectos de bioseguridad y cómo serán sus rutinas de trabajo y ponerlas visualmente y ponerlas en las pantallas o ponerlas con viniles en la pared, en fin, sin crear digamos, un estado de alarma, pero con gracejo, con colores, con buen gusto, con optimismo, irle diciendo, te estamos cuidando, estamos preocupados por ti, ¿verdad? Y también otra cosa muy importante en estos momentos con el equipo, y es una buena oportunidad, es asegurarnos que todos en la compañía tengan el mensaje hacia afuera muy claro, ¿verdad? Y para eso tengo yo que estar comunicando constantemente hacia adentro. ¿Qué es lo que vamos a decir a nuestros clientes en estas y en estas situaciones? Con mi equipo es una gran oportunidad en este momento para crecer en formación de habilidades, no necesariamente técnicas en temas de seguro, que ustedes la manejan muy bien, pero también en este otro tipo de habilidades que les ayudan a la venta, en habilidades tecnológicas, para crecer en orgullo, sentido de pertenencia, cultura colaborativa, es decir, todo esto es una gran oportunidad que tenemos ahora. Y en esto juega un rol fundamental cómo lo comunicamos. Oportunidades con tus clientes. Bueno, pues los clientes también están buscando seguridad. Hazles sentir que estás cerca de ellos, a la par de ellos. Muéstrate comprensivo, compasivo, está ahí, aunque sea con un WhatsApp. Nosotros a nuestros clientes, por ejemplo, a los clientes de nuestros clientes les estamos haciendo un newsletter interactivo semanal con el logo de nuestro cliente sobre temas de la nueva realidad, sobre temas de COVID, sobre un poquito de humor, sobre recursos para leer el fin de semana o videos recomendados o libros, qué sé yo, me explico. Y nosotros se lo preparamos en la oficina, se la mandamos semanalmente y nuestro cliente la distribuye a sus públicos de interés. Es una forma de decirle a la gente, estamos pensando en ti, ¿verdad? No solo pienso en ti cuando te toca la renovación, no, estoy pensando siempre en ti, más en este momento en el que estoy seguro que, como yo, ¿verdad? Estamos pues preocupados y con algún grado de ansiedad. Kantar hace un examen, no me voy a detener mucho en esto, pero hace un estudio, perdón, sobre cómo los consumidores están tomando en este momento la pandemia. Bueno, pues algunos están muy preocupados. El 13% está así todavía en estado de shock, ¿verdad? Hay un 18% que, digamos, que está más preocupado de su salud, y de su situación financiera, pero tiene fe de que la cosa va a mejorar.
¿verdad? Hay un 22% de buenos ciudadanos y así. Es decir, yo tengo que saber cómo está pensando mi cliente, cada corredor, cada asesor de seguros. ¿Cómo está mi cliente, la compañía tal? Es decir, tengo que conocer cómo él está enfocando la pandemia, cómo le hace sentir. Esto es muy clave para su comunicación. Conocer cómo se siente su cliente. No es lo mismo, como decíamos al principio, comunicar en tiempos normales que en tiempos confusos en donde esta pandemia ha metido una gran cantidad de sentimientos, de afecciones, de emociones en las personas. Finalmente, oportunidad con los reguladores. Bueno, hay que mantenerse siempre en contacto con ellos, ¿verdad? Hay que contarles lo que estamos haciendo, siempre de forma proactiva y colaborativa. Y con los accionistas, a quienes nos debemos, el primer deber ético de un equipo de trabajo no es con sus clientes, es con los accionistas que confiaron en poner un dinero para formar esa empresa. Pues con ellos hay que crear un órgano permanente de comunicación y contarles lo que estamos haciendo, ¿verdad? Para informarles qué está ocurriendo, cómo van las cosas, qué estamos, digamos, qué problemas estamos abordando, qué oportunidades estamos viendo. Nosotros también en la oficina preparamos o les sugerimos a nuestros clientes que tengan un órgano, digamos, de comunicación digital cada mes o 2 veces al trimestre o qué sé yo, para que los accionistas estén tranquilos y sepan qué es lo que estamos haciendo. Bien, y con esto termino. Una gran conclusión. Un mensaje principal. Siempre uno tiene que pensar en un mensaje. ¿Puedo pensar en 2, Ricardo? En 2 sí, pero no más. Ahora hay asesores un poco más tradicionales que hablan de no prepares 3, 4 mensajes es suficiente. Yo te diría, a ver, la gente tiene muchas cosas en la cabeza, no solamente la pandemia, tiene las redes sociales, el WhatsApp, los hijos, etcétera, etcétera, y no tiene espacio en el disco duro de su cabeza para muchos mensajes. Entonces hay que preparar un mensaje y yo les tengo una conclusión. Vean, comunicar efectivamente, cercanamente, empáticamente, sinceramente, lealmente, es una de las grandes oportunidades de esta crisis, que le va a mostrar a tu cliente que estás pensando en él no solo a la hora de vender, sino a la hora de que él está preocupado por su salud, que está preocupado por su economía, que está preocupado por sus hijos, que está preocupado por su país. Bien, y no saben cómo les agradezco este tiempo a todos ustedes que han estado en este webinar. Y bueno, ya ahí quien administra abre los micrófonos y estoy a la orden para cualquier consulta, aporte, pregunta, duda, lo que ustedes quieran. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ricardo. El mensaje nos ha quedado, creo, muy claro, ¿verdad? La comunicación efectiva en ese momento para las aseguradoras sobre todo es vital, ¿verdad? Hay mucha expectativa del apoyo que el sector está dando a sus asegurados y comunicarlo efectivamente y oportunamente es muy importante para cumplir con el objetivo del sector de hacer una difusión del seguro como un medio de protección de capitales, ¿verdad? Y de las personas. Entonces te agradezco mucho el mensaje. Si alguien tiene algún comentario o una consulta, lo puede hacer en el chat o puede levantar la mano, ¿verdad? Para poder abrirles el espacio en el micrófono. Yo quiero hacer solamente un comentario que me parece que podemos compartir en mi experiencia con otro tipo de formación que recibí con Media Coachers. Algo que se me quedó fue cómo la imagen que nosotros nos preocupamos por tener en el trabajo debe ser congruente con la imagen que tenemos en redes, ¿verdad? En redes sociales, en otros foros o en otras oportunidades que tenemos de comunicar quiénes somos. Esa parte de ese programa de formación a mí me gustó mucho porque nos ayuda a darnos cuenta de que somos una sola persona, ¿verdad? Y proyectamos una sola imagen, ya sea en las redes o
o en la vida personal y laboral, ¿verdad? Entonces, ese fue el webinar, ese fue la sesión de marca de personal. marca personal, sí, porque en nuestro ámbito, en seguros, igual que en otros tipos de negocio, ¿verdad? Pero lo más importante es la confiabilidad y la responsabilidad que nosotros podemos proyectar de la compañía a través de nuestra marca personal, ¿verdad? También, entonces eso a mí me impresionó mucho en ese momento. Se los dejo ahí como un pensamiento, ¿verdad? Y una oportunidad de seguir aprendiendo acerca de ese tema porque tiene un impacto muy positivo en nuestra vida profesional y en la vida personal también. Gracias. De nuevo, muchas gracias. No veo que haya consultas. Creo que todos hemos quedado muy, muy impresionados con la información que nos compartiste hoy, con las recomendaciones que nos diste. Y nuevamente, muchísimas gracias, Ricardo. El equipo de CADA está también bastante agradecido por tu amable disposición de apoyarnos con este webinar. Así que éxitos y muchas gracias a todos por participar. Muchas gracias a ustedes de verdad por la invitación, a ti Leslie, a tu equipo y bueno, a todos los aseguradores que están trabajando duro, igual que aquí. Yo aquí también tengo una buena comprensión del sector porque tengo varios años de trabajar con una de las compañías de seguros y trabajo mucho con asesores, con corredores en temas de comunicación y ánimo, es un momento para, voy a decirlo en el buen sentido de la palabra, para sobresalir, utilizando un poquito la creatividad, ¿verdad? Y cuidando siempre tu marca personal en las redes, en LinkedIn. Sí. Los patinones más grandes en redes sociales no se dan en LinkedIn, porque en LinkedIn uno siempre se pone el mejor traje, pero los patinones se dan por lo general en Facebook, en Twitter y en Instagram. Así que hay que cuidar eso. Y si quieren, más adelante hablamos en esta sesión de marca personal sobre estos temas. Así que mil gracias a todos ustedes. Un fuerte abrazo desde aquí. Gracias. Ricardo, perdón, solo si nos compartís el correo o la información de contacto de Media Coaches, gracias, para poder compartirlo con todos los participantes. Sí, hay veces que a la gente le da un poco de pena apretar y tal, yo eso lo entiendo. Ya tenemos mucho tiempo de estar en esto como para saberlo, pero también después recibo correos y la gente me dice, mira, y eso que mencionaste, ¿cómo se podría implementar? ¿Qué sé yo? Sí. Pues Hay una consulta. adelante. Fíjate Mira, que yo nos estoy acaba de llegar viendo, una consulta. estoy viendo aquí como que hay actividad en el chat, no estarán las consultas ahí. Sí, hay bastantes comentarios de agradecimiento, indicando que les ha encantado tu conferencia y muy buena capacitación y presentación, pero sí tenemos una consulta. Adelante. Nos pregunta Mario Lagos, ¿verdad? Nos dice, coincido que existe mucha preocupación por la marca corporativa, no obstante, la misma va acompañada y está potenciada por la marca personal. Es un comentario. Si me dejas ampliar eso, lástima, Mario, que no trabajas conmigo en Media Coaches, pero me encantaría. ¿Sabes por qué? Porque justamente en el webinar de marca personal y reputación decimos eso, ¿ya? Antes, hace muchos años, tú dependías mucho de la marca de tu empresa. Ahora, tu empresa depende muchísimo de tu marca personal. Van muy de la mano. Y si ustedes reciben el webinar con nosotros de marca personal y reputación, van a ver que eso está al inicio de esa sesión. Es correcto, Mario. Mejor dicho, imposible. Así es, bueno. Muchísimas gracias nuevamente y esperamos poder compartir una nueva oportunidad de formación en el futuro cercano, Ricardo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Chao.